Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos el día de hoy al taller teórico práctico de aprendizaje basado en análisis de casos. Nos acompaña el doctor Carlos Alfonso López, Le quien regalo el nos doctor. guiará en este mundo del aprendizaje el día de hoy. Bienvenido, doctor. Le regalo el doctor, ingeniero. Bueno, más que un proceso de adquirir algunos conceptos sobre el tema de aprendizaje basados en estudios de casos, es compartir experiencias significativas. Y lo decía el ingeniero Oscar, ¿no? Vamos a interactuar un poco. Cada uno de los aportes de ustedes, las experiencias que tienen alrededor de este tema, sería para nosotros importante que podamos compartirlas. Yo sigo creyendo con esta estrategia del Plan Padrino, ya en la tercera fase que llevamos con el ministerio, acompañando a nuestras instituciones apadrinadas, que ya no son apadrinadas, ya somos aliados estratégicos en el tema académico. Sigo pensando en el tema de compartir, estos espacios han servido para eso, ¿no? Para compartir experiencias significativas. Entonces, de parte de la Universidad Militar Nueva Granada, muy contentos, felices de seguir apoyando este proceso. Y esperamos de parte de ustedes también mucha retribución alrededor de estos aspectos y aprender. Yo vengo a aprender también de cada uno de ustedes, de las experiencias que están desarrollando en sus universidades. Y lógicamente mis compañeros de la Universidad Militar también están muy atentos en esta construcción participativa de los procesos de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Yo soy profesor mural, me encanta el tema de mural, me encanta el tema de Parlet. Yo creo que a partir del aprendizaje, no sé si más adelante lo van a trabajar alguno, el aprendizaje basado en juegos, pues genera un ejercicio y unas dinámicas interesantes para romper un poco el hielo frente a los procesos de compartir estas experiencias significativas. Entonces, por aquí en el chat les voy a colocar el enlace. Me avisan si pueden ingresar a Mural. ¿Listo? Por favor. Entonces voy a verlos aquí en la pantalla a ver cómo nos va. Vamos a generar una pequeña apreciación alrededor del tema. ¿Ya están viendo mi pantalla, ingeniero Oscar? Sí. Sí, ya está cargando, ya cargó. Ok. Entonces, es Mural. ¡Wow! No, volando. Edgar, Oscar. No, mira, ya están todos ahí, todos inquietos. Entonces, el ejercicio es, vamos a resolver un poquito entre todos algunos interrogantes alrededor del aprendizaje basado en estudio de casos, ¿no? ¿Qué es la estrategia de estudio de casos? ¿Cómo aplicar el aprendizaje basado en casos? ¿Qué acciones propone el aprendizaje basado en casos? Aquí me equivoqué con la B, es la C. Y aportes que ustedes darían a este proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a trabajar aquí 10 minuticos en la reflexión y damos a contar el tiempo. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien. Muchas gracias por participar, Nicolás, Caterín, Gloria, excelente. Edgar le fascina jugar aquí mural conmigo. Pueden traer imágenes, ¿no? Me encanta que traigan imágenes, infografía, todo lo que puedan conseguir de internet, lo pueden copiar acá. Profe Alma, qué rico volver a encontrarnos. Profe, ¿me escuchas? Alma, un saludito. Profe Carlos Alfonso, ¿cómo está? La Muchas profe gracias por la Alma, invitación. la Profe, profe Alma. comparto con usted que a mí me encanta también el mural. Bueno, me alegro. La profe Alma, nuestra profesora eh, más visitada en YouTube. Es nuestra youtuber y nuestra influencer Influencer. ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, Con absolutamente. nuestro, El Balance con un, Scorecard.
con un video que todos lo utilizamos, Alma, y me uno yo porque yo lo utilizo para presentárselo a mis estudiantes con el tema del Balance Scorecard. Muchas Muy gracias, bueno. profe, muy amable. Muchas Va a gracias. tocar volver, Alma, a hacer más contenido porque los Sí, antes señor. te lo están requiriendo. Qué Sí, bueno, señor. profe. Claro que sí, señor. Súper, muchas gracias, profe Alma. Bueno, vamos, ¿qué opinan? ¿Qué podría ser el tema de la estrategia de estudios de casos, los aprendizajes basados en casos, las acciones que propone el aprendizaje basados en casos y qué aporte nos podrían ustedes generar para enriquecer esta discusión el día de hoy? Pueden escoger tarjetas de cualquier color. El color, véanse representados en el color. Muchos de nosotros siempre tenemos un color de prevalencia, ¿no? Ahí los va uno conociendo un poco. Edgar, ¿qué pasa? No veo imágenes, Edgar. Usted es de los que trae imágenes. Deme unos minutos, estoy solucionando el registro de la asistencia. Bueno, listo, perfecto. La idea es que esta lluvia de ideas, esta estrategia Metaplan, cuando uno está, ojalá, bueno, ya estamos un poco volviendo a la normalidad académica, ya al menos, wow, apareció FAES, súper. Eh, nosotros desarrollamos este tipo de estrategias Metaplan, ¿no? Que también hace parte de este aprendizaje basados en juegos, ¿no? Y con la estrategia o la metodología Metaplan, lo que hace uno es con papel periódico, lo pega en el aula y con cartulinas de colores comienza a trabajar con los estudiantes alrededor de la construcción colectiva de algún proceso de aprendizaje en especial. Entonces, me gusta murar porque se me genera la representación a eso que hacíamos de manera presencial, ¿no? Y esperamos volver a esas dinámicas muy pronto. Yo sé que poco a poco nos vamos otra vez adaptando a una normalidad, no como antes, pero sí poco a poco nos vamos encontrando. Qué bueno. Muchas gracias por la participación a todos. Olga, Nicolás, alguien que no haya podido ingresar, todos han podido ingresar. Bueno. Uy, qué chévere esa imagen. ¿Quién colocó esa imagen? ¿Qué representa esa imagen? No la escondan, no la escondan. Profe, ¿es con respecto a la imagen a cuál? ¿La de las palmas? ¿La del La de las atardecer? palmas, sí, la del Bueno, atardecer, sí, muy bonita. ahí van dos preguntitas, profe. Sí, la puse yo, pero ¿por qué veo que mis compañeros aparece el nombre de ellos y el mío no? Eso sería una primera pregunta. Y Las Palmas, profe, es una fotografía que yo tomé en enero en un pueblo llamado Rivera del sur del Huila, pero el significado que yo le tengo es, ¿ustedes qué creen? ¿Que está amaneciendo o que está atardeciendo? Wow. Y de ahí La veo, Por la la veo. difracción se ve que es un atardecer. ¿por la qué, profe? La difracción de la Se luz. nota que estamos ante un experto, totalmente, profe, es un atardecer. No, él hizo todo un proceso de comunicaciones estratégicas y un toma de fotografía profesional. Pero, ¿qué es la palabra Edgar? No entendí, yo no. La difracción es un fenómeno óptico de desviación de algún fenómeno ondulatorio frente a un obstáculo. Entonces, la luz bordea, por ejemplo, las palmeras. Y es un Ok. fenómeno difractivo. Sí, interesante. Muy interesante, Aprendíamos profe algo Oscar. nuevo hoy, ¿sí vio? Edgar, muy bien. Bueno, no, yo creo que, digamos, Parlet permite eso, profe Alma, ¿no? Que uno pueda generar la lluvia de ideas con la confianza de muchas veces el anonimato, ¿no? Podemos
En las reglas de juego, que también vamos a ver ahorita en el aprendizaje basados en estudios de casos, pues uno establece reglas de juego, ¿no? Y en algunas reglas de juego, el anonimato es bueno. El anonimato es bueno porque, por ejemplo, en empresas, a mí me gusta que la gestión, ya no hablamos de evaluación del desempeño, ¿no? Hablamos de gestión del desempeño, que la gente pueda generar sus aportes sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Y creo que este espacio, con ese tema del anonimato, puede generar eso, ¿no? Una apreciación. Pues aquí estamos ya más en confianza y podríamos colocar el tema del nombre, ¿no? Pero válida la propuesta, profe Alma, del tema de presentarnos, ¿no? Aunque ya llevamos un ciclo de capacitaciones, ya algunos nos conocemos, y reitero, yo creo que el no colocar el nombre, muchas veces las figuras de los animales, jugar con esos temas, pues permite con mayor confianza expresar nuestros aportes y nuestras apreciaciones sin ningún tema de restricción, ¿no? No sé si de pronto lo veas así, Alma. Bueno, profe, sí, me parece interesante con respecto a lo de por ejemplo, en una empresa que la gente se puede sentir intimidada de hacer un comentario de pronto no muy agradable, pero sí productivo, entonces tengan digan, no, mejor yo lo hago en forma de anonimato. Con respecto a los estudiantes, pues, no sé, quería comentarte algo y es que cuando he utilizado el Padlet, siempre por lo menos 2 o 3 me dicen al final, ay, profe, tan rico, me sentí como si estuviéramos en clase presencial. No sé por qué Sí, es el sí, sí. comentario que es como común después de la presentación. Y pues eso ahí también juega mucho la personalidad, ¿no? De cada estudiante. Hay los que siempre les encanta estar participando, son muy activos, y otros que son muy tímidos, que son a los que a mí me gusta incentivar para que dejen la timidez porque yo fui una persona muy tímida y sé lo feo que es eso, lo angustiante que es, pero cómo se pierde el miedo. Pues haz lo que más amas y perderás el miedo, es lo único. De acuerdo, profe Alma. Yo creo que esta es una de las herramientas de gamificación que nos lleva a eso, ¿no? A uno a partir del tema del aprendizaje basado en juegos, y otro hacia el tema de la participación, romper un poco el hielo con los estudiantes. A mí me gusta por eso, ¿no? Porque lo que tú planteas es cierto. Ese estudiante que es tímido, uno le pregunta en clase, o trata uno de generar la confianza para que él participe, no es fácil, no es fácil. Entonces, este espacio, pues él se puede, digamos, desenvolver un poco más, ¿no? Y el tema de las tarjetas de colores, no sé si alguien aquí, creo que Carolina es pedagoga, ¿no? En el tema de la psicología, en el tema de la pedagogía, si los colores también juegan un papel importante en la interacción, ¿sí? Entonces ahí toca estudiar un poco ese tema. Me parece bastante importante, bastante chévere de interactuar. Muy bien, profesores. Esto lo vamos a consolidar y pues lógicamente queda ahí en el repositorio de donde se está guardando toda la información y todas las presentaciones que estamos desarrollando alrededor de esta tercera fase y del ciclo de capacitaciones que se están generando en la tercera fase del Plan Padrino. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación. Entonces, no se preocupen, vamos a consolidar esta información y se las haremos llegar también tenemos micrositio, ¿no, Edgar? Para esta tercera fase. Sí, señor. En minutos les vamos a compartir el enlace Okay. para que puedan consultar. Sí, a veces he tenido algunas dificultades con la compartición de los recursos. Estoy tratando de que sean, pues, la configuración de compartición sea lo más abierta posible para que todos puedan acceder. Si alguno tiene alguna dificultad, me escribe y podemos entonces resolver el acceso o, digamos, el envío del recurso por otra vía si definitivamente es imposible.
Ok, muchas gracias, Edgar. Entonces, ahí van a quedar, ahí se van a quedar jugando. Bueno, esto es un tema bastante interesante. Yo creo que dentro de las herramientas y de la tendencia y de la creatividad que los docentes generamos de manera permanente, yo creo que la docencia es una pasión de las más bonitas que podemos nosotros desarrollar. Quienes estamos aquí es porque realmente nos apasiona esto, porque nos gusta el poder compartir el conocimiento, ¿no? También somos conscientes de la responsabilidad que tenemos tan grande, ¿no? Muchas veces con mis compañeros del programa de administración decimos, venga, tenemos que hacer algunas estrategias para enamorar, para apasionar a nuestros estudiantes y que puedan continuar su proceso de formación, porque yo creo que como docentes tenemos una responsabilidad y es que si un estudiante se desmotiva en primero o segundo semestre y se retira del programa, pues, hombre, en algo yo estoy generando algún tipo de situación que probablemente estoy llevando a que el estudiante no se sienta conectado, o me perdonan la expresión, enganchado con su proceso de formación. Y yo creo que todas estas herramientas nos llevan a eso. Salirnos un poco del esquema de que la evaluación es solamente un examen o un quiz, ¿sí? Y pare de contar. A mí me pasaba cuando estaba en pregrado, profesores que decían, no, yo soy el mejor porque se me quedaron 30, 50 estudiantes en un examen. Pero probablemente uno no hace la reflexión de saber si la herramienta, el modelo, el proceso fue adecuado, ¿no? En algo puede que nosotros también como docente estemos fallando en ese proceso de, sigo diciendo yo, de compartir experiencias, de compartir, de construir, perdón, conocimiento con nuestros estudiantes en ese proceso de aprendizaje. Entonces, aparecen estas herramientas que ya hace muchos años se vienen implementando en la educación, que es el tema del aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en estudios de casos, el aprendizaje basado en juegos, ¿no? Y lógicamente, pues con esta nueva normalidad a partir de la pandemia, pues nos llevó a que, a que comenzáramos a explorar en un ambiente que éramos, me perdonan la expresión, como analfabetas digitales, ¿no? Comenzar a aprender un poco sobre la gamificación, el trabajo colaborativo, todas estas herramientas que utilizamos para generar dinámicas y lo que les comentaba, ¿no? Enganchar a nuestros estudiantes en el proceso, pues no ha sido fácil. Pero también somos unos berracos los docentes, porque nos hemos podido adaptar y no nos, me perdonan la expresión, no nos queda grande nada. Nosotros nos adaptamos, aprendemos y avanzamos en el proceso, porque sabemos de esa pasión y de esa responsabilidad que tenemos en lo que es la educación en Colombia. Y sigo felicitando al ministerio alrededor de esta estrategia. Yo creo que ha sido la mejor estrategia que se ha podido generar en los últimos años en la educación superior. Y es que por primera vez las universidades estamos compartiendo experiencias significativas. Esto nunca se había dado de que la Universidad Cooperativa con la DIAFIT, con la Universidad Nacional, la Universidad Militar, estuvieran haciendo estos ejercicios de construcción colectiva de los procesos pedagógicos. Esto es muy, muy, muy importante porque eso ha permitido que, y uno lo ve en los estudiantes, ¿no? Uy, profe, mire que ahora estamos desarrollando unas cosas interesantes, unas herramientas, los profesores están más capacitados alrededor de unos elementos para poder desarrollar nuestra profesión como formadores, ¿no? Entonces, hoy vamos a trabajar un poquito el tema del aprendizaje basado en casos, ¿no? Análisis de estudios de casos. Cómo yo involucro esta herramienta o esta técnica o este modelo en ese proceso de aprendizaje para que no me quede solamente con los foros, hagan un mapa mental, un mapa conceptual y un examen, sino que yo tenga la posibilidad de incluir más elementos en ese proceso de evaluación, porque no nos podemos quedar de que el examen, el quiz, es la única herramienta o el único elemento por el cual yo puedo evaluar a un estudiante. ¿Sí? Yo creo que hay otras herramientas más como estas que nos permiten, no sé, hacer una reflexión alrededor de si el estudiante
pudo tomar cosas positivas del proceso del desarrollo, el proceso normal de la asignatura, y con el tema de la reflexión y con el tema de los resultados, el análisis, pues uno ve que definitivamente estos elementos, estas técnicas o estas herramientas nos permiten generar esos espacios. Entonces, ¿qué es el aprendizaje basado en estudios de casos? Definitivamente es una estrategia educativa, como les comentaba, desde mucho tiempo, en donde nosotros los docentes, a partir de la utilización de unos datos muy precisos, porque hay que definir que eso no podemos dejar unos datos como muy abiertos, sino muy precisos, definimos unas situaciones problemáticas que las estructuramos, digamos, ahorita les voy a contar un poco cómo se construye un estudio de casos, pero esa situación problemática estructurada con unos datos se comparten al estudiante para la construcción y el aprendizaje a partir del análisis de la información proporcionada, ¿sí? Y lógicamente, eso pues lo que buscamos con este modelo o esta herramienta es que el estudiante se involucre en una situación planteada, ¿no? Que se sienta en ese escenario como lo que hacemos con los simuladores, ¿no? Como en el caso de juego gerencial, tome decisiones alrededor de este simulador. Muy similar es el tema del estudio de casos, ¿no es cierto? Para que trabaje en una propuesta de solución fundamentada en los soportes teóricos y prácticos de la asignatura o del proceso de formación que estamos llevando a cabo. Entonces, eso es lo que nos va a permitir, apreciados colegas, es que el modelo, no se construye un modelo de estudio de casos o una técnica de estudio de casos solo por hacer una reflexión o romper el hielo con los estudiantes. El estudio de casos va muy en línea o tiene que ir en línea con lo que se está desarrollando en el aula de clases, ¿sí? Con un análisis de problemas. Bueno, ahorita vemos qué tipo de estudios de casos son los que podemos desarrollar, porque hay para solucionar problemas, para tomar decisiones, para escenarios de incertidumbre, bueno, muchos elementos como alrededor de la técnica que vayamos a desarrollar. Pero lo que buscamos en sí con el modelo de estudio de casos es que el estudiante, a partir de esta situación, él puede analizar y generar lo que les estaba comentando, unas posibles soluciones a los problemas o posibles respuestas a los problemas que se están planteando, que probablemente este estudio de casos, en eso sí es muy importante generar la aclaración, y es que se trabaja a partir de datos reales. Entonces yo puedo coger una empresa, y es lo que hacemos, por ejemplo, en el caso de administración, ¿no? Cogemos Frisbee, cogemos Bancolombia, cogemos Tostado, Rappi, cuando nos gusta mucho analizar esas empresas que han emergido en los últimos años y cómo lo han hecho. Hoy estamos trabajando a partir de la pandemia, por ejemplo, estudios de casos sobre cocinas ocultas, cómo se fueron adaptando a partir de estos temas de la nueva normalidad. Entonces, se hacen unas reflexiones y unas discusiones y unos análisis alrededor de esas situaciones que llevan a que el estudiante diga, wow, estamos analizando cosas reales, de la vida real, de lo que está pasando en el momento o lo que les ha pasado a las empresas, porque también pueden ser casos que hayan pasado unos años atrás del por qué se quebró esa empresa o cómo hizo Coca-Cola para ser hoy la empresa de bebidas refrescante número 1 a nivel mundial. Entonces, cuando uno comienza a generar todas esas discusiones y esos digamos, análisis y reflexiones alrededor de estos ejemplos, pues conectamos más a los estudiantes al tema de la realidad. Y eso pasa no solo en la administración, pasa en todos los procesos de formación. El aprendizaje basado en estos casos viene desde la época de, bueno, cuando comenzó todo el tema de la medicina, ¿no? Cómo a partir los equicios, cómo a partir del ensayo-error fueron registrando todo el tema del estudio del cuerpo humano. Entonces, hoy vemos estas herramientas que son muy aplicadas a la realidad, en el caso, por ejemplo, de un programa de medicina, ¿no? Y lo estamos desarrollando en todo, en música, bueno, en el tema pedagógico,
Ingeniería civil, yo no mando un estudiante de una vez a que construya una casa, él tiene que hacer unos ejercicios teórico-prácticos y ojalá a partir de los estudios de casos yo poder generarle también esa sensibilización y esa reflexión alrededor de esas situaciones que se están presentando. ¿Listo? ¿Para qué sirve entonces el estudio de aprendizajes basados en estudios de casos? Pues uno, fomentar la capacidad de discutir con argumentos. Esto es importantísimo. Con mis estudiantes lo que nosotros generamos es una discusión, no es solamente una apreciación. ¿De dónde salió la apreciación? ¿Sí? Soporte, justifique, argumente. Aquí es clave, ¿no? No es criticar por criticar. Si yo voy a criticar algo, pues yo también tengo que ser coherente con mi discurso, ¿sí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, abrimos discusiones alrededor de temas ambientales, que son bastante interesantes. Y se abre una discusión, wow, bastante compleja, digo yo como espinosa, cuando decimos, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Están a favor o en contra de las petroleras? Entonces la mayoría de los estudiantes dicen, no, profe, nosotros estamos en contra de la explotación petrolera, ¿sí? Pero es porque probablemente en esa discusión él está argumentando algo que probablemente la sociedad, los patrones, está generando, pero no está haciendo una argumentación propia. Entonces le digo, venga, pero ¿por qué usted está en contra? Cuénteme, ¿cuáles son sus argumentos, no? Y entonces se generan esas discusiones alrededor de esos casos reales que estamos viviendo. Entonces, cuando uno llega y le dice, venga, no es que estemos en contra de la petrolera. Ah, bueno, y lo otro, tengo que ser coherente con el discurso. Yo no puedo decir que estoy en contra de las petroleras o del petróleo o la exploración de petróleo, si entonces monto en moto, valga la redundancia, no, me transporto en moto, en carro, utilizo el maquillaje que es derivado, muchos elementos de los maquillajes son derivados del petróleo, le exijo al gobierno salud, educación y bueno, otro tema, otros ejercicios ahí sobre unos aspectos, desarrollo económico, pero resulta que el Estado se sostiene con los recursos de las regalías o del mismo petróleo, ¿sí? Entonces, es parte de la reflexión que estábamos diciendo ahorita y la argumentación en la discusión que se debe generar. Y entonces, aquí la reflexión no es que estemos en contra probablemente las conclusiones que se generan no es que estemos en contra de la explotación. Lo que estamos en contra es del proceso como lo hacen, que llegan, extraen el petróleo y salen y se van las multinacionales petroleras y dejan unos daños ambientales y una situación de pobreza a todo ese entorno en el que se encontraban esos proyectos petroleros. Entonces, ¿cómo más bien empoderamos más bien a las comunidades, a los actores, para que las multinacionales petroleras asuman una responsabilidad interesante en cuál va a ser su papel protagónico en las capacidades que va a dejar a la comunidad o al entorno? Entonces, ¿cuál es su plan de mitigación ambiental a 10 años? ¿Cuál es la recuperación de bosques, de paisajes, de conexión de paisajes? ¿Cuál va a ser el tema del uso del agua, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades económicas y de organización que le va a dejar a las comunidades? Entonces, yo creo que ahí es donde definitivamente debe generarse una discusión más profunda. Entonces, cuando hacemos estos análisis de casos, nos llevan a eso, a cómo generamos una discusión. Y nosotros los docentes tenemos que estar muy, muy abiertos a que esos argumentación y esos diálogos sean de la manera más abierta posible, porque todas las apreciaciones son importantes. Esa persona que está diciendo estoy en contra de las petroleras tiene una argumentación válida, una argumentación importante que sirve en la construcción colectiva de la discusión, ¿no? Entonces aparece también otro elemento de las soluciones diversas, y era lo que estábamos diciendo ahorita, la creación de soluciones diversas para ese caso. Entonces, ¿cómo? Y hay que reconocer que todos somos seres humanos y pensamos diferentes, y lógicamente esa discusión nos lleva a eso, a generar esa lluvia de ideas y esas posibles alternativas de solución, que pueden ser muchas alrededor de un tema que se esté generando a partir de esta propuesta de estudio de casos. El otro elemento es el tema de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. A mí me encanta
en especial en gerencia, ¿no? Esto es un elemento de estudios de casos que lo aplicamos mucho en habilidades gerenciales. Pero en gerencia la mayoría de los gerentes toman decisiones a partir de las incertidumbres. Una cosa son las decisiones programadas, que tengo que pagar la energía cada mes, tengo que pagar la seguridad social cada mes, eso ya está programado, ahí no hay nada no es una decisión tan complicada, pues, sino que cada mes ya se tiene definido qué acción hay que desarrollar. A diferencia de las decisiones de incertidumbre, ¿no? Que vemos como, por ejemplo, en la planeación estratégica a largo plazo, escenarios prospectivos. Yo mañana no sé qué pueda pasar y tengo que comenzar a generar esas acciones a partir de esos datos, a partir de ese análisis, a partir de esas discusiones, el proceso de tomar decisiones en ambientes o en escenarios de incertidumbre. El siguiente punto, ¿para qué sirve el tema? Yo termino aquí y no sé si me colaboran, profe Edgar o ingeniero Oscar, si hay algunas preguntas o inquietudes o alguien quiere aportarnos algo adicional a la discusión. Magnífico, bienvenido. Me encantaría que nos pudieran apoyar en esos temas. Es el tema de lo que estábamos hablando ahorita, la tolerancia a los puntos de vista de los demás, ¿sí? Importante, por más absurda que probablemente tanto nosotros como los equipos de trabajo vean las apreciaciones, yo sigo diciendo que todo es válido en un proceso de estos de discusión y de trabajo colectivo, ¿no? Los inventos y lo que hoy la humanidad tiene es gracias a unas personas que pensaron diferente y que en su momento hoy los miraban como bicho raro, ¿no? Como que propuestas absurdas. Y eso es lo que hoy tiene la humanidad, ¿sí? Veámoslo como el tema de Steve Jobs, Bill Gates, Tesla con Thomas Alva Edison, el tema de la energía, Bill Gates con Steve Jobs en el tema de la carrera de la tecnología o de la computadora. Muchas ideas, en algún momento esos grandes pensadores, nadie las tuvo en cuenta y eso es lo que hoy nos han dejado a nuestra sociedad. Entonces, esa tolerancia es importante. Nosotros que somos docentes y estamos liderando este proceso, pues es importante y va en línea con lo que decíamos con la profe Alma ahorita, ¿no? ¿Cómo defino yo unas reglas de juego, ¿no? Entre esas reglas de juego tienen que estar estos elementos. Y las habilidades para el diálogo, ¿no? Las discusiones para que sean... bueno, dentro de este proceso de las reglas de juego está también la forma como se pueden generar los espacios de diálogo, cómo rompemos el hielo, cómo generamos estrategias para que los estudiantes, como le decía la profe Alma, ¿no? Ese estudiante que es tímido, que tiene unas debilidades en el tema de la comunicación, cómo yo lo puedo potencializar, cómo lo animo para que participen, ¿sí? Y esas habilidades son interesantes en este proceso de estudios de casos. Poder que todos los integrantes participen, pues va a haber un proceso más enriquecedor en la construcción de las posibles soluciones o el análisis de las posibles soluciones a los problemas que estamos planteando en el estudio de casos. Y lógicamente, tiene que ir todos estos elementos en línea con la aplicación y la integración de los temas que estemos desarrollando en el aula de clases, ¿sí? Yo no puedo estar desarrollando un tema de liderazgo o de habilidades gerenciales y el estudio de casos es sobre aspectos de ingeniería civil. Tiene que ser muy coherente con o en línea con los temas, los conceptos, las teorías que estemos desarrollando en el aula de clases. A partir de eso, pues sabemos que esto se sabe que es una estrategia para trabajar aspectos éticos profesionales, tomando como pilares el tema de la educación. Esos pilares son los que ustedes más que nadie conocen en el tema de las competencias, el saber ser, el saber hacer, ¿no? Todo esto es relacionado hacia esos elementos, pero muy también en la línea de lo que les acabé de comentar de los aspectos éticos profesionales. Yo creo que hoy las universidades están trabajando muchísimo ese tema de la ética o el profesional integral, ¿no? Pues por todo lo que hemos visto. Yo sigo en asombro con la situación que está pasando hoy en el país. ¿Cómo es posible que una persona que hizo un daño grandísimo con el tema de los nules, del todo el robo en Bogotá, ahorita aparece también enredado en el tema de la contratación en Mintic?
una vaina absurda en un país de estos, en donde probablemente la ética profesional quedó a un lado. Y yo creo que todos estos aspectos tienen que ir enmarcados, todos los procesos y las herramientas de aprendizaje que podamos nosotros desarrollar, tienen que tener ese componente fuerte en la ética profesional de nuestros estudiantes y de nuestros futuros profesionales, porque son ellos los que van a dar respuestas a los problemas y las necesidades de la sociedad. Y lógicamente, pues esta técnica o este proceso de aprendizaje basados en estudios de casos, como lo decía, se aplica en cualquiera de las profesiones. En cualquier profesión yo puedo desarrollar estudios de casos porque otras personas hicieron el modelo, hicieron la herramienta, hicieron estrategias y eso es lo que yo traigo al aula de clase para poderla compartir con los estudiantes que están en ese proceso de formación. Entonces, es aplicable a cualquier profesión de nuestro proceso académico. No sé si alguien tiene preguntas o inquietudes hasta ahora, o vamos bien. Carlos, está levantando la mano en este momento el profesor Andrés Felipe Quintero, y también hay una intervención de la doctora Diana, decana de Derecho Villavicencio de la Corporación Ideas. Entonces, dale porque yo como creo no estoy viendo el Meet, sino que estoy acá con la presentación, entonces ustedes me ayudan. Sí, yo creo que en principio démosle la palabra al profesor Andrés Felipe para que haga la participación, la intervención, y luego leemos la observación de la profe Diana en el chat. Ajá. Profe Andrés, buenas tardes, muchas gracias por participar con nosotros. Hola. Bueno, él tiene la mano levantada, pero no sé si efectivamente va a hacer alguna participación. Bueno. Y tiene el micrófono cerrado. Ah, de pronto tiene el micrófono cerrado. Sigamos con nuestra decana de ideas, Dianita. Sí, ella, bueno, y podemos también darle la palabra si ella quiere intervenir, pero está diciéndonos en ese momento que está totalmente de acuerdo en lo que está expresando el profesor Carlos López. Los espacios de discusión deben estar basados en el respeto de la opinión del otro. Cada uno, de acuerdo a su vivencia y formación, puede tener opiniones distintas que resultan muy enriquecedoras en un muy buen diálogo, dice ella en esa intervención. Ahora bien, no sé si ella quiere de pronto ampliarnos o comentarnos algo más al respecto, o si alguien más quiere hacer alguna intervención a propósito de esta anotación. Sí, adelante, profe Diana. Bueno, muy buenas tardes para todos, apreciado profesor Carlos, ingeniero Oscar, el ingeniero Edgar, qué alegría volver a verlos, para todos los participantes. Bueno, he escrito porque no sé si me escuchan muy bien en el audio, a veces me molesta un poquito el internet acá. No sé si me están escuchando bien. Sí, la escuchamos. Un poquito de eco, pero la escuchamos. Sí, señora, se escucha bien. Listo, gracias por la confirmación. No, yo sé que parece que fuera por como dirían los muchachos, porque no me la presionan colocar por Lambert, pero no, lo digo con toda sinceridad, siento que esos espacios son necesarios y el mensaje que se está enviando es súper claro. Uno, el hecho de que varias personas participen, eso es un alto índice de que hay un interés en el tema, porque han sido receptados por su opinión. Vuelvo y reitero, como es importante que cada uno pueda expresarlo como piensa, de una manera obviamente asertiva y respetuosa, y esto hace súper interesante el diálogo. Creo que nosotros como docentes, y en eso amo muchísimo la docencia, esto no es un aprendizaje solo el docente hacia el estudiante, sino esto es recíproco. Uno aprende a diario de sus estudiantes por sus vivencias, por su experiencia, y hace de una manera enriquecedora totalmente la clase, que sea el espacio que se haga. Y para finalizar, me encanta, profe Carlos, que nosotros desde la academia fundemos valores, principios. Creo que si nosotros no lo hacemos, ¿quién más? Qué grande responsabilidad tenemos nosotros como docentes, no solo impartir un conocimiento, que es maravilloso que lo tengamos y que no dudo que todos contemos las habilidades, capacidades, aptitudes para ello, pero mucho más lindo que nosotros podamos, o que estos chicos escuchen cuál es el deber ser y cómo se debe obrar. Y como docentes debemos sacar a colación, reitero, estos temas de corrupción, de lo importante que es ser honestos, de trabajar todos por una ética y por una profesión
bien dada desde todos los aspectos. Era solo eso, ingeniero Oscar. Muchas gracias, profe Diana, por su apreciación. Bueno, es que voy a dar un poco rápido porque vamos a necesitar por ahí una media hora. Los voy a poner a que hagamos, vamos a trabajar, no es ponerlos, vamos a trabajar. Yo me vinculo allí en 5 estudios de casos que tenemos para hacer ese análisis y ese ejercicio práctico. Edgar. El doctor Israel Huertas tiene la mano levantada. Profe Israel. Gracias, profesor. Un saludo, profesor Carlos Alfonso, profesor Oscar. Y bueno, quería retomar del planteamiento que planteaba el profesor Carlos. Efectivamente, nos toca salir un poquito de aprender el asunto de solamente contestar el parcial. Efectivamente, como planteaba Steve Jobs en alguna oportunidad, nos corresponde interconectar pues los saberes, los poquitos o muchos que sabemos, el contexto, y es contexto, no como contesto. Ajá. Como contesto el parcial, es cómo asumo el contexto, esa situación, y por supuesto los sueños o las expectativas que cada uno de nosotros tenemos, y por supuesto que aquí muy breve, pues digamos, es como todo ese asunto. Y por supuesto hay algunos estudios de caso académicos, pero hay algunos estudios de caso de país. Por ejemplo, no utilizamos bien los recursos que tenemos. Es bien, digamos, casi que el desempleo es simplemente un llamado de atención. Desperdiciamos del 20%. ¿Quién soluciona eso? Pues seguramente ninguno. Va a decir, ese tipo se enloqueció con esas preguntas. Pero cuando nuestros estudiantes están involucrados directamente en toma de decisiones de las empresas, de formación de trabajo, desde las distintas decanaturas, el impacto es grandísimo. La ONU decía, si hay innovación, pues son en las empresas donde se toman las decisiones. Entonces, otro aspecto, los empleos inadecuados. Los recursos utilizados en actividades socialmente improductivas. Las menciono solamente, pero como por supuesto no la mala administración en las empresas. El desaprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas. Muchas veces uno hace unos discursos bellísimos, pero todo eso se requeriría alguna incidencia, sobre todo de los que se están, y sobre todo el asunto, como lo plantea Carlos Alfonso, cuando la academia permite una discusión, una conversación argumentada. Seguramente después, cuando ya salga en el campo laboral, en el campo del mercado, seguramente habrá muchos tiempos, seguramente habrán otros escenarios, pero quería plantear esa situación. No solamente es el contexto de verdad, ¿no? El cómo contesto el parcial, porque nuestros estudiantes también son habilitados. No generalizo, por supuesto, pero hay algunas situaciones que definitivamente nos salimos del contexto y solamente nos preocupamos por el cómo contesto el parcial, cómo asumo una nota, y era eso, profesor Carlos Alfonso, y muchas gracias. Profe, adelante, profesor. Profe Israel, no, usted me deja una palabra interesante para seguir compartiendo, el tema del cómo contesto y el contexto. Porque voy a decirlo aquí, no sé si esté mal, esté bien. Yo creo que dentro de la autonomía docente nosotros desarrollamos muchas estrategias en los procesos de compartir el conocimiento con los estudiantes. Y yo soy uno de los que resuelvo el examen con los estudiantes antes de contestarlo. Entonces, no sé, me dicen los estudiantes, profe, pero es usted el único que resuelve el examen antes de hacerlo. Y es parte de lo que acaba de decir el profe Israel. Estoy más preocupado por cómo contesto el examen o cómo genero un contexto alrededor de la pregunta y la reflexión y el análisis de la pregunta. Entonces, hay una batería de preguntas de 30, 40 preguntas y las resolvemos entre todos los estudiantes. Entonces, la pregunta es, A plantea tal cosa, la respuesta es A, B, C, D. A, que profe la C, pero justifíqueme por qué la C, cuál es su argumento. Entonces, cuando llevamos a ese momento al estudiante de analizar el contexto de la pregunta, de que tiene que hacer la reflexión, de que tiene que buscar los argumentos necesarios para resolver esas dudas, inquietudes, yo creo que el aprendizaje genera una dinámica mucho más interesante. Y eso le gusta a los estudiantes. No es de resolverle, no es de regalarle nada a los estudiantes.
es como lo hago partícipe del proceso de construcción del conocimiento como tal, ¿no? Y va muy en línea con lo que acaba de decir el profe Israel, creo que dijo, sí, Israel, el tema de cómo contesto a el contexto, que es diferente. Muy bien, profe, muchas gracias. Me voy con esa apreciación. Súper. Entonces, Vale, profesor. ¿continuamos o hay alguna otra pregunta por ahí, Edgar? La profesora María del Rosario Velázquez está haciendo también un aporte, dice ella, yo creo que la preocupación de los estudiantes sobre cómo contestan es porque a veces creen que tienen que responder a la expectativa del profe, Ajá. cuando la finalidad debe ser la reflexión. De acuerdo. Y está la profesora Caterine Esteban Ojeda también, está diciendo que excelente asociación, profesor Huertas, me encantan tus ejemplos, dice ella. Sí, sí, me voy con ese ejemplo del profe. Muchas El gracias. contesto y cómo contesto. Interesante. Muchas gracias. Fases para construir entonces esta técnica de proceso de aprendizaje basado en estudios de casos. Pues estamos en dos momentos, ¿no? El tema de la preparación, que es seleccionar el caso. No es fácil seleccionar el caso porque tiene que ser un caso muy relacionado con el tema de lo que hablábamos anteriormente, a los temas, a la actualidad o a la situación que se esté presentando alrededor del proceso y el tipo de preguntas que hay que hacer, que es lo más complejo. Ya vamos a analizar un poquito cada uno de los 5 elementos, ¿no? Pero va muy en línea de eso, cómo generamos las preguntas y que tienen que ser preguntas muy desde el tema de estudio, análisis de lo que estamos desarrollando en el aula de clase. Viene la segunda fase, que es el tema de la conducción, y es la conformación de los equipos de trabajo, de cómo voy a desarrollar la dinámica de la aplicabilidad del proceso de aprendizaje en este modelo de estudio de casos, que puede ser individual o como puede ser también grupal, pero a la final buscamos que la mayoría de las actividades en este tipo de elementos sean más grupales, ¿no? Que hayan unas discusiones interesantes en los grupos de trabajo. Lógicamente, va el tema de la discusión, tiene que abrirse ese espacio de la discusión que permita generar el tema de resolver los problemas o las necesidades que se están presentando. Y por último, el tema de seguimiento y evaluación, que ya lo vamos a hablar más a fondo en cada uno de estos. Entonces, es un caso. Entonces, era lo que yo más o menos les comentaba ahorita, ¿no? Hay casos a partir del tema de las descripciones, de problemas o de simulación. Y reiteramos, ¿no? Que es pues en el caso de la academia es un instrumento educativo que debe incluir aspectos relevantes de un asunto para que se pueda llevar a cabo un análisis con el apoyo de los contenidos curriculares, de lo que estemos desarrollando en el aula de clase. Y pues para eso están definidos estos casos centrados en estudios de descripción, ¿no? Cuando hacemos ese, digamos, estudiamos ese ejemplo, el caso empresarial, para plantear algunas análisis alrededor de esa situación. ¿Sí? Es más un tema de análisis. Viene el tema de problemas para tomar decisiones, ¿no es cierto? Y el de simulación, muy similar en ambientes, como lo decíamos ahorita, ¿no? Cuando hacemos un tema de juego gerencial, cuando ponemos a que los estudiantes se pongan en el papel o en los zapatos de esa persona que tiene que tomar decisiones o que tiene que hacer las acciones correspondientes al tema de estudio de casos. Para eso definimos unas características en el tema del estudio de casos. Uno, que es el tema de la relación estrecha que debe haber con los objetivos del curso, ¿sí? Definitivamente el modelo o la técnica o el modelo que vamos a coger de aprendizaje o del estudio de casos, perdón, pues tiene que estar muy relacionado con lo que estemos desarrollando en el aula de clases. Viene el tema del planteamiento de la historia que tienen los datos reales con lenguajes claros, colocándose en el papel de los personajes. Entonces, cuando trabajamos un poco este tema del estudio de casos, pues tenemos que tomar datos, tenemos que buscar información de la empresa, de las situaciones, bueno, en el caso de habilidades gerenciales, para el tema gerencial, pues uno coloca muchos ejemplos, mire, que la economía, que el dólar, que tal cosa, que las heladas se presentaron y que entonces el proyecto productivo no pudo
digamos, exportarse, bueno, algo así por el estilo, pero tienen que ser datos que realmente el estudiante sienta que es la realidad del proceso y que él de una u otra manera va a estar en los zapatos en algún momento cuando vaya a ejercer su profesión, va a estar en los zapatos de esa persona que está tomando decisiones en una empresa. Y el otro tema es el lenguaje, ¿no? No sirve de nada colocar un estudio de casos con terminologías que probablemente no se puedan comprender o entender. Hay que tratar de que el lenguaje sea muy, muy claro para que el estudiante pues se sienta en el entorno y pueda jugar ese papel en el rol de la simulación o de la toma de decisiones que hay que generar del estudio de casos. Promueve la incertidumbre, muy de lo que estábamos diciendo ahorita, que lleva al análisis del debate y de la toma de decisiones, ¿no? La mayoría de las situaciones y los profesionales en muchos casos tienen que tomar decisiones de incertidumbre, decisiones no programadas. El médico tiene que tomar la decisión, tiene el conocimiento, tiene la experiencia, pero en ese caso tiene que tomar la decisión, ¿no? De hacer la operación o esperar, o bueno, muchas profesiones tenemos que tomar decisiones desde estos aspectos de incertidumbre. ¿Qué hacemos? Entonces, el estudio de casos nos lleva a eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese análisis o esas reflexiones a partir de unos escenarios de incertidumbre que nos llevan a tomar decisiones, ¿no? Y lógicamente, pues este tema tiene que estar muy relacionado con lo que estábamos diciendo, ¿no? Con todo el tema del marco teórico y los conceptos muy pertinentes con relación a lo que se esté desarrollando en el aula de clase. Y lo que habíamos hablado con el tema de soluciones, que son múltiples, porque en el caso de las lluvias de ideas, pues muchos sacan alternativas y soluciones a partir de todo lo que se genera de la discusión normal de los equipos de trabajo o las discusiones en los espacios que se están trabajando alrededor del estudio de casos. Para eso, pues, hay una secuencia de 5 elementos, que es la preparación del caso, lo que estábamos muy en línea de lo que estamos hablando ahorita, la generación de preguntas, trabajo en equipo, discusión y seguimiento de evaluación, ¿sí? En el caso de la preparación del caso, es muy importante que nosotros hagamos una reflexión alrededor de estas preguntas. ¿Para quién es? ¿A quién es que yo le estoy dirigiendo el desarrollo de la propuesta o del caso, ¿no? Y definitivamente qué competencias quiero desarrollar frente al tema del caso, porque no puede ser lo que decíamos al comienzo, no un caso como por hacerlo, como por una actividad más a desarrollar. Definitivamente, uno podría hacer un test de ingreso y un test de salida, ¿no? Cuando uno comienza el semestre. Y decir, bueno, ¿cómo llegó usted con las habilidades o las competencias frente a marketing, por ejemplo? ¿Sí? Y cómo a partir de estos ejercicios, él, al final del curso o al final del proceso, puede hacer un test de salidas para saber si mejoró parte de esas competencias o esas habilidades. Entonces, es clave poder resolver estas inquietudes a partir de estos otros interrogantes. ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Alrededor de la propuesta del caso? ¿Cuál es el problema que queremos desarrollar? ¿Quiénes están involucrados en el proceso? ¿A qué situaciones derivan el problema que se enfrenta? Todas estos temas, y esas son las preguntas que queremos generar para la construcción de la propuesta de estudio de casos, que vamos a ver ahorita en un momento por grupos de trabajo. Vayan mirando cómo Edgar y Oscar me ayudan a hacer 5 salas. Vamos a hacer 5 salas para hacer un ejercicio diferente y después socializamos cómo les fue a cada uno en el desarrollo del estudio de casos. Y lógicamente, cuáles son las posibilidades e intereses en juego que se están generando a partir de la propuesta del tema del estudio de casos. Para eso, pues, se debe estructurar una introducción que engancha al lector con la situación o personajes del caso. Entonces, si yo coloco lo que les decía, ¿no? En el caso de administración, vamos a analizar la empresa Ramo, Alpina, Bancolombia, empresas que de una u otra manera han generado un posicionamiento interesante y que muchas universidades
han desarrollado modelos de estudios de casos, hay muchos estudios de casos sobre diferentes temas alrededor de estas empresas. Entonces, probablemente eso permita enganchar al estudiante en el proceso, ¿no? Y que él se sienta como si estuviera gerenciando Bancolombia y tomando decisiones sobre temas de Bancolombia, ¿sí? Entonces, lo mismo puede pasar con el resto de las profesiones, ¿no? Me perdonan mi ignorancia, no sé cuáles son nuestros referentes en temas de medicina, de ingeniería, de música, ¿sí? Que pueda uno estudiar, analizar, montar estas propuestas de estudios de casos para enganchar a nuestros estudiantes en este proceso tan interesante. Bueno, y a partir de esto, pues, una breve sesión que expone el contexto detallado para ubicar el caso en el tema de la introducción y así vincularlo con el contenido que estamos desarrollando en el aula de clase. Pero también debe tener todo un tema de desarrollo donde se explique el problema, se identifican los puntos principales y se dan las bases para analizarlo, ¿no? Las reglas de juego, todo lo que vamos pensando alrededor de lo que vamos a desarrollar en la propuesta de estudio de casos. Y así pensar también, o probablemente, en las posibles soluciones que se pueden incluir, ¿no? Y algo importante, mucho soporte de elementos o de argumentos que nos puedan servir para reforzar la propuesta del estudio de casos, como en los temas de información estadística, lecturas, digamos, notas de prensa, cosas por el estilo, ¿no? Que eso ayuda a validar el desarrollo del estudio de casos y la información que nosotros estamos compartiendo con los estudiantes. En ese orden, pues, el estudio de casos puede ser un escrito, puede ser un video, ¿no? Una película, una serie, cualquier elemento que nos permita. A mí me gusta, por ejemplo, Netflix, hay varios temas de reflexión. Hay un documental de Nada es Privado, de esta empresa Cambridge Analytica, que incidió mucho en las elecciones de Estados Unidos, en el Brexit de Inglaterra y, bueno, otros procesos. Está el dilema de las redes sociales. Entonces, son documentales que uno puede trabajar con los estudiantes. Se puede construir una propuesta alrededor de estudios de casos para generar ese tipo de reflexiones y discusiones y que los estudiantes comiencen a aportar alrededor de esa situación. Y eso también genera un impacto significativo. Y en el tema de los experimentos, ¿no? Entonces, en medicina, en temas de laboratorios, todas esas cosas también se desarrollan propuestas de estudios de casos. Es importante recordar que la historia alrededor de este tema del estudio de casos debe ser muy clara, coherente y que involucre de manera intelectual, pero también afectivamente a los estudiantes, ¿sí? Que ellos se sientan que están involucrados, ¿no? Que se sienten partícipes del proceso. Por ejemplo, el dilema de redes sociales, los muchachos están pegados a la conectividad, al celular, y ponerlos a ver un documental, una serie de estas, es un documental, creo, no es una serie, es un documental, pues los lleva un poco a reflexionar, wow, estoy muy conectado al celular, están utilizando mis datos, no me estoy dando cuenta, entonces se sienten afectivamente conectados alrededor de ese tipo de situaciones. ¿Listo? Y bueno, creo que eso sería ahí como en el tema de la preparación de los dos momentos, ¿no? Del tema de la introducción y el desarrollo de la propuesta. Viene el tema de la generación de preguntas, ¿no? Estas permiten que el estudiante se acerque mucho a la propuesta del caso que se están desarrollando, generar unos puntos unos puntos de encuentro con los compañeros, ¿no? Que es importante que se definan, ¿no? En 4 tipos de preguntas. Uno, que es el tema del estudio, que es clarificar la información. El otro es el tema de dirigir el análisis a partir de las discusiones, promover la interacción entre los actores para que sean preguntas facilitadoras y otras preguntas que estén muy relacionadas con el tema de los resultados, ¿no? De reevaluar las posturas, los consensos que se puedan desarrollar, ¿no? Las posturas son interesantes, muy de la línea como lo que les estaba diciendo.
cómo yo puedo cambiar mi percepción de algo a partir del argumento, a partir de haber analizado. Yo puedo decir, bueno, ya no estoy en contra de las petroleras, pero sí se debe hacer un proceso mucho más responsable por parte de las multinacionales petroleras, ¿no? Entonces, mire cómo cambiamos un poco el análisis y la discusión. Nos ayuda a orientar definitivamente el análisis en el tema de las preguntas. El trabajo en equipo, importantísimo. Todo proceso, cuando se hace en una construcción colectiva, pues, ahí sí, como decían los profesores en el colegio, ¿no? 2, 3 cabezas piensan más que una. Y eso es válido, porque genera lluvia de ideas, genera una participación más amplia, ¿no? Que yo generara una sola persona, todo el proceso. Entonces, yo soy de los que creo que en esta competencia de la gestión de las relaciones en todos los programas y en todos los procesos de formación, que es necesaria, que necesitamos trabajar muchísimo con nuestros estudiantes. En la virtualidad, al principio era un paradigma, ¿no? Porque el miedo o que porque era virtual, entonces, no, yo trabajo solo. Ah, profe, déjeme solo porque es que a mí el trabajo, que la distancia, que tal. No, para nada, muchachos. O aprenden a trabajar en equipo. Tenemos que fortalecer el tema de la gestión de las relaciones. Entonces, mire que la virtualidad no tiene que ser un obstáculo o una barrera para generar estas dinámicas, ¿no? Y hoy en la virtualidad, pues tenemos muchos espacios como herramientas para generar estos procesos, como lo estábamos haciendo ahorita con la profe Alma, con Mural. Parler también, yo lo utilizo muchísimo para que los estudiantes hagan los debates. Monten un video de 1 o 2 minuticos y los demás compañeros aportan alrededor de la discusión de cada uno de los que han participado. Entonces ahí están las herramientas de los foros, las salas. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer salas de trabajo y vamos a hacer equipos de trabajo para generar esos espacios de interacción. Y es clave este proceso de aprendizajes basados en casos para llegar a unos resultados adecuados, pues es necesario el tema del trabajo en equipo. El tema de la discusión sobre el estudio de casos. Hay dos elementos interesantes frente al tema de la discusión, que es lo que hablábamos ahorita, el respeto y el interés, ¿no? Entonces es muy importante definir las reglas de participación que permiten la interacción de los estudiantes frente a esta discusión, ¿no? Y bueno, definir algunas preguntas previas también alrededor del diseño de este proceso, ¿sí? Dentro de este ejercicio también muy importante, esto es como un método de investigación, ¿no? Uno trata de que el objeto no sea tan afectado por el investigador, ¿sí? Sino que uno trata de que los resultados de la investigación sean los más independientes a lo que piensa o lo que afecta al investigador. Y lo mismo pasa aquí, y es no imponer las ideas o nuestras ideas, sino dejar una participación. Digamos que nosotros como docentes la participación es más de guía, de conductor. Hoy le digo yo a mis estudiantes, yo ya no soy ni el docente, yo ya soy como el asesor, el consultor, el guía espiritual. Eso nos volvemos muy mentores, ¿no? Porque generamos esos espacios para que se sientan más en confianza el proceso de discusión alrededor de las ideas. Y lógicamente, pues en el tema del interés también cierre de los contenidos, ¿no? De la materia. El interés es muy enmarcado de que cuáles son los resultados que espero de ese estudio de casos. Lo que les estaba comentando ahorita, un test de entrada, un test de salida, ojalá para saber con qué habilidades o competencias llega el estudiante después de un proceso como estos, cómo sale el test de salida, ¿no? Si se fortaleció los conceptos, si se fortalecieron el interés también del estudiante alrededor de este tipo de dinámicas o de procesos. Y viene el tema del seguimiento de evaluación. Ya estas son nuestras últimas apreciaciones alrededor del aprendizaje basado en estudios de casos. Entonces, conducir a los alumnos a investigar más sobre el caso expuesto, ¿no? Muchas veces yo les dejo a ellos el documento, la guía, pero les digo, muchachos,
también tienen la posibilidad de consultar en Internet, ¿no? Buscar más elementos, más argumentos de análisis. Entonces, eso los lleva a que se generen un conocimiento más amplio alrededor del proceso de discusión que se está generando. Entonces, guiarlos en la búsqueda de más información, pues a través de todos estos elementos, ¿no? El documentos, el Internet, la experimentación, lo que decimos nosotros muchas veces del estado del arte en los proyectos de investigación, ¿no? Pues tengo los referentes teóricos, pero necesito soportar o argumentar mucho más la investigación. Entonces, me baso también en estudios, en trabajos de investigación, en artículos y bueno, todos esos elementos que nos permitan ampliar más información alrededor de esa investigación que se está generando. Bueno, y a la final, pues con eso permite resolver de diferentes formas lo que estábamos diciendo, el caso que se está desarrollando. En ese aspecto aparece un tema de los principios de la evaluación, ¿sí? En estos elementos que estamos trabajando. Entonces, observar el proceso de aprendizaje es importante, cómo argumentan, cómo analizan y aplican el conocimiento y la retroalimentación, ¿no? Como una oportunidad de mejora. Siempre estos aspectos tienen que ser oportunidad de mejora. Y para eso se definen estos criterios de evaluación, ¿sí? Entonces, también podemos desarrollar el tema de la rúbrica para el tema de estudios de casos. Me encanta cuando podemos evaluar mediante un tema de rúbrica, de guía de observación, una una coevaluación, ¿sí? Para que podamos, a partir de estos argumentos que estamos planteando, pues que el estudiante sepa cómo va a ser evaluado, ¿sí? Y pues para el tema del pensamiento crítico, uno de los criterios también dentro del proceso de evaluación, aparece el tema de los criterios, perdón, está el pensamiento, la generación de pensamiento crítico. Yo después de muchos años comprendí y entendí un poco qué era la epistemología en mi carrera. Pero en el momento en que me la dieron, no, yo decía, ¿esto para qué me sirve? Pero ya cuando comienzo a generar el pensamiento crítico y ver las cosas desde otras perspectivas y desde lo filosófico comenzar a analizar ese pensamiento o a construir ese pensamiento crítico desde otras perspectivas, uno dice, esto es lo que me hacía falta en mi proceso de formación, ¿sí? Ejemplo, conocimiento sensible. Yo decía, pero ¿para qué me sirve el tema del conocimiento sensible? Ponga en práctica los sentidos. Lo puedo aplicar en una investigación de mercados a partir de la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído, ¿sí? Entonces se comienza a generar un pensamiento crítico alrededor de elementos de discusión, ¿sí? Con argumentos como lo habíamos planteado al comienzo. La responsabilidad del estudiante frente al proceso de aprendizaje es clave. Él tiene que asumir un rol, un compromiso en el proceso de participación, de discusión, de los resultados que se generen. Poco a poco la dinámica misma lo va llevando a ese compromiso. La transferencia de información, conceptos y técnicas. Definitivamente el estudio de casos también me lleva a eso, a que yo pueda poner en práctica modelos, herramientas, bueno, en esos espacios de discusión para fortalecer a la final los conceptos que se están desarrollando en la clase. La vinculación de aprendizajes afectivos y cognitivos, lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? El tema de las emociones. Yo cómo juego con el tema de las emociones de los estudiantes. Aquí nosotros también tenemos que trabajar muchísimo y no sé si nos da para más adelante hablar un poco de habilidades blandas, del tema de la inteligencia emocional que tanto necesitamos los docentes, porque no tenemos ni empatía con nuestros estudiantes. Usted perdió y no me importa. Usted mira a ver qué hace, mira a ver cómo recupera. Y muchas veces no generamos esos aspectos de autoconciencia, autocontrol, empatía, gestión de relaciones, que tanto trabajamos en la inteligencia emocional y que hace parte de esas habilidades blandas. Y se las pedimos a los estudiantes, pero muchas veces los docentes no las aplicamos. Entonces, ese es otro elemento interesante en este proceso de aprendizaje, ¿no? El tema afectivo, cómo nos metemos con esos aspectos de esas habilidades blandas y, lógicamente, el tema cognitivo, ¿no? El tema del conocimiento que se está fortaleciendo a partir de estos
procesos. Y la interacción, lógicamente, no solo entre estudiantes, sino nosotros, los docentes, cómo interactuamos con ellos y los volvemos partícipes del proceso de aprendizaje o lo que se esté desarrollando en el aula. Aparece entonces otro elemento interesante, algunas preguntas sobre el proceso de evaluación, ¿no? Que nos van a ayudar a resolver el tema de la evaluación formativa, dinámica y contextual. En esos aspectos de la formación, lo que nos permite es, los estudiantes saben cómo obtener la información y manejarla, aplican e integran las teorías presentadas, muestran cambios de actitud e interacción con sus compañeros y saben cómo comunicar sus ideas de forma argumentativa. Creo que esas interrogantes son interesantes para tenerlos en cuenta en ese proceso de evaluación. Y aquí viene el tema de la escala de desempeño, ¿no? Entonces, parte de esa evaluación debe ser formativa, dinámica y contextuada, por lo que se recomienda que sea muy desde el tema cualitativo, desde la percepción, ¿no? Utilizando lógicamente el tema de la escala de desempeño y tomando en cuenta parte de la autoevaluación. Entonces, interesante poder al final del ejercicio o el estudio de casos poder identificar si se fortalecieron o no las competencias, las habilidades de lo que se está desarrollando en el aula de clase a partir de estas propuestas de aprendizaje que estamos generando en el desarrollo académico. Por último, entonces, les dejo esta imagen, que es como el rol que jugamos los docentes y los estudiantes a partir de esa interacción, ¿no? En especial con las TICs, ¿no? Cuando hacemos estudios de casos, por ejemplo, alrededor de las TIC, cuáles son los recursos, cuál es esa estrategia que le estaba diciendo ahorita, ¿no? El ser motivador. Ya dejamos el rol de docente a ser más un guía espiritual, un motivador, un asesor, un consultor. Y lógicamente, pues el estudiante también cómo va desarrollando esas competencias o esos roles que se van presentando en el desarrollo de estos, por ejemplo, de estos ambientes virtuales, ¿sí? ¿Cómo genero estrategias de estudios de casos a partir de que ellos son nativos digitales? Entonces, ¿cómo voy a engancharlo con lo que él tiene en una propuesta de estudio de casos? Y cómo nosotros también vamos compartiendo parte de lo que estábamos haciendo hoy, ¿no? El intercambio de experiencias significativas, herramientas, modelos, el lenguaje que hemos dicho durante el desarrollo de la presentación. Y eso es como a grosso modo lo que quería compartir con ustedes de lo que hemos estado desarrollando a partir del tema del aprendizaje basado en estudio de casos. No sé si haya unas preguntas aquí sobre este ejercicio para entrar al ejercicio práctico. Edgar. Carlos, en el chat no hay nuevas preguntas, pero, Uy, todos calladitos. Pero que sea la oportunidad para recordarles que ahí está dispuesto el enlace para el registro de la asistencia. Entonces, les agradecemos a todos los participantes que todavía no han hecho ese registro, pues que lo hagan. Es importante para nosotros en asuntos de trazabilidad y de seguimiento, así que los invitamos a que diligencien. Es un formulario muy sencillo con el registro de sus datos. Muchas gracias. Edgar, no sé si nos da tiempo para hacer el ejercicio muy rápidamente, pero tengo el archivo en PDF y necesito compartirlo en los grupos. O si nos da el tiempo, o si lo hacemos en otra... O si lo compartimos más bien en el micrositio para que lo tengan de referencia. Se los voy a mostrar muy rápidamente, Edgar. ¿O qué opinas, Oscar? Pues intentémoslo. ¿Lo mostramos rápidamente? Y lo Okay. remitimos por el enlace que tenemos. Sí. Ok, ¿a dónde te lo envío? El archivo en PDF. Necesito hacer 5 grupos. Vamos a ver si hacemos una reflexión rápida a partir de esos 5 estudios de casos. Ese es un trabajo que, digamos, yo tomé cuando trabajaba en CEIPA, casos empresariales. Vamos a analizar, esto es para la asignatura de habilidades gerenciales,
Y son 5 casos, entonces quiero que 5 grupos analicemos los 5 casos. Listo, Y ya que tengo los no es grupos para que lo listos. resuelvan, ¿no? Sino para que armen una discusión alrededor, mire, ¿qué tal les parece? Las preguntas están bien orientadas, la estructura del documento está bien, bueno, no sé, poder hacer reflexiones en cada uno de los 5 casos. No es para resolverlo porque si no, no terminamos hoy. Te lo envío al WhatsApp, Dale, dale. Oscar. Sí, dale. Preguntas, inquietudes, alguien que tenga para aportarnos sobre este tema de aprendizajes basados en estudios de casos, alguien que haya vivido la experiencia, que utilice esta metodología en su proceso. Carlos, Señor. no, yo básicamente para hacer una mención, pues estaba revisando por acá unas notas y pues los estudios de casos se remontan a tiempos remotos, no, Sí. no es No es exclusivo nuevo. no es nuevo exactamente. Por aquí hay una mención de la utilización que hizo de esta técnica, de esta metodología, la filosofía escolástica medieval en la solución de problemas morales o religiosos. Y también hay una referencia del uso de estudio de casos a la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard en 1914. O sea, se empezó a dar inicio a esta técnica en esta unidad académica de la Universidad de Harvard. Y posteriormente, en 1935, se amplió esta metodología a otros campos, como usted ya lo refirió en esta charla, a la administración, la medicina, las ciencias políticas y principalmente las ciencias sociales. Y últimamente, pues esta técnica importante del análisis de casos o del estudio de casos ha tenido, digamos, alguna variante, como es el caso del role-playing o juego de roles, Juego de también roles, sí, que en señor. otras partes también se suele llamar el sociodrama. Sí, el juego de roles también es importante y va por ahí en la línea de estudios de casos. ¿Cómo lo ven? Bueno, en administración o en temas empresariales se trabaja mucho el tema de las empresas, pero ¿cómo lo ven en derecho, doctora Diana? ¿De qué es abogada? ¿Sí se trabaja mucho el tema de estudios de casos? Bastante, Yo me imagino. bastante. De hecho, tuve una experiencia que fue maravillosa, la voy a compartir muy brevemente. Resulta que hubo un caso de sicariato en Bogotá. Bueno, los contextualizo un poco. Yo dicto la asignatura de Derecho Sucesoral, de la cual consiste cuando fallecemos, es hecho natural y real, se generan unas consecuencias jurídicas, que nuestro patrimonio pues pasa a quienes son llamados a suceder. Resulta que hubo un caso de sicariato en Bogotá de una señorita Valentina, una nene de 6 años, y la investigación salió que fue a colación de una sucesión. Fue de gran impacto ese caso, lo tomé en mi clase, fue un video que hicieron, recrearon el caso completamente, lo proyecté, con mis estudiantes lo vimos y posterior a ello hubo la discusión. ¿Cuál era la discusión? Con base en el tema que estábamos viendo, que en ese caso era causales de indignidad. Obviamente quien digamos, le hace daño pues a Valentina, todo el tema fue por una herencia, sus hermanastros, son quienes pues contratan al sicario para hacerle daño a la menor, efectivamente lo logran y todo pues detrás de la herencia. Pero entonces lo estábamos viendo desde el punto de vista jurídico, que legalmente entraban a desheredarse porque se incurría en la segunda causal de desheredamiento. Pero entonces veo bien mis estudiantes, una forma de decirles, yo tengo una expresión muy coloquial, así como lo que decían en TNT, pasa en la vida real, pasa en derecho. Muchas cosas que nosotros vemos muy aisladas, es inevitable que cuando nosotros amamos lo que hacemos, lo veamos en todo lado, ¿cierto? Cuando yo les doy a ellos el caso y les digo, esta es una recreación del documental, chicos, pues les tengo que decir que lamentablemente fue verdad. Que el caso impactó a nivel nacional, todo el mundo pidió justicia, pero como abogado nosotros íbamos un poco más allá. Obviamente mi enfoque, este mismo caso serviría para penal, para quienes les guste el penal, que es el estudio pues de los delitos y las sanciones que tiene el Estado. En mi parte, como tenía que ver con lo del tema patrimonial, de quiénes entraban a suceder, del por qué los hermanos de pronto estaban interesados en su propia medio hermana desaparece, entender cuáles serían las consecuencias legales y jurídicas en la parte patrimonial y legal. Entonces fue un ejercicio maravilloso
siento que estaban dando los 5 de menos, lo digo que sin que él los había desarrollado con desconocimiento, porque hoy miro, efectivamente fue lo mismo, escoger el caso que tuviera en cuenta con el tema que estábamos desarrollando, la discusión que se presentó, porque yo no les di la respuesta, dejé que ellos analizaran, los quería escuchar como abogados, qué harían ellos, obviamente en la parte, pues, insisto, desde el área de derecho sucesoral, el seguimiento de evaluación, y fue realmente una experiencia súper enriquecedora. En ese caso, y creo que en derecho también se harían muchos casos que podríamos jugar con esto, con las jurisprudencias, que son casos reales, que podemos tomar el caso sin decirle al estudiante cuál fue la respuesta de la alta corte, que entren a analizarlos y después hacerlo. De hecho, estoy como ahorita motivado como a hacer una segunda, como profe Carlos me hizo acordar que esto fue un gancho excelente y que los chicos, o sea, se logró el objetivo, conectarnos con ellos, de que por medio de herramientas pues, electrónicas puede haber muchas habilidades, también lo podemos enfocar al estudio. No necesariamente pueden ser cosas aburridas o que no sean interesantes, o que vean ellos que precisamente lo que están estudiando es una realidad. Claro. No, buenísimo ese ejemplo en temas de derecho, porque ellos estudian mucho las sentencias, cómo el juez falló, cómo fue la defensa, cómo fue la otra parte. Ese tema es, entonces ya uno de los muchachos los ve en esa discusión, ¿no? Según la jurisprudencia, según lo de tal sentencia, interpretaron la norma, la ley de esta manera. Es una discusión a partir del tema de los estudios de casos y de la realidad, ¿no? Con datos que se están generando en el entorno. Carlos, Señor. Venga, sí, yo quería profesora, bueno, escuchar, no sin antes agradecerle, perdón, no sin antes agradecerle a la profe Diana su intervención, mencionar que la profesora Olga Martínez, dice ella, ok, pero dice ella, en enfermería. Yo quiero que Olga nos cuente cómo es el tema, porque no sé cómo ellos están desarrollando ese ejercicio de estudios de casos en enfermería. Profe Olga, no sé si nos pueda contar la experiencia. De pronto no tiene micrófono. Bueno, yo que la profe... Carlos, mientras Olga nos comparte su experiencia, ¿me puedes ir compartiendo los Ya te envié el correo. para... Ya te envié el correo, Okay, porque en el listo, pasado gracias. no pude. Entonces al correo le envié el libro de profe, casos empresariales. Profe Olga, no te escuchamos. Sí, no la escuchamos. Porque sería muy bueno conocer cómo en medicina o en enfermería se desarrolla esas estrategias de estudio de casos. Profe Israel, mientras que la profe Olga nos soluciona. No, dos casos muy puntuales. Espere, si tengo sonido, creo que sí. Sí, señor. Sí. Dos casos en economía cuando uno enfrenta o confronta, creo que es más bien como que, o enfrenta tal vez el asunto de la canasta familiar, las 12 componentes de la canasta familiar y el salario que uno tiene o que devenga, para cuánto le alcanza de la canasta familiar y cuánto salario debería tener para comprar la canasta familiar, la que le permita vivir, pues, digamos, decentemente. Se desarrollan una serie de casos personales, algunos que les toca financiar matrícula, etcétera, etcétera. Casi que si uno tiene 24 estudiantes, pues son 24 casos puntuales, cada uno con distintas, no hay un caso estándar. Los impactos son por lo menos, son bien interesantes. Eso es bien interesante. Y lo otro muy puntual que quería decir, ahora recordando pues seguramente la génesis o la sistematización de los casos, casi que diría que desde que la misma humanidad tiene conciencia, por lo menos de la narrativa oral, habrán casos, cómo le fue hoy cazando el tigre, cómo le fue cultivando la tierra, cómo le fue, etcétera, etcétera. Y complemento esto como cuando Irene Vallejo, El infinito en un junco, cuando efectivamente ella lo que hace es narrar la invención de los libros en el mundo antiguo,
casi, o sea, la novela es una novela pues de ficción, porque ¿quién va a tener la historia de los libros en el mundo antiguo, Alejandría y todo? Pero la narra en una situación que bien pareciera un caso de cómo se manejó los libros en el mundo antiguo. Es un poquito forzoso decir que es un caso empresarial, pero es un caso bien apasionante, tanto pues que ha sido una novela muy bonita y recomendable, por supuesto. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Bueno, entonces en enfermería se realiza como de dos maneras. Una para hacer como la enseñanza, realizar la enseñanza de un tema. Otra a partir de la vivencia que tiene el estudiante en el cuidado de un paciente. Entonces, cuando, bueno, se realiza, se llama situación de enfermería, ¿sí? En esta situación de enfermería es realmente una narrativa que tiene una secuencia. Una parte es como la condición física del paciente, como toda la valoración de enfermería. Y en esta situación se describe como la vivencia del estudiante, cómo fue la emoción, un poco desde lo artístico, desde la conexión con un patrón, con el patrón estético que conforma como la formación en enfermería. Entonces él describe cómo sintió, cómo percibió, cómo observó desde esa sensibilidad. Y desde allí se hacen varios análisis, ¿no? Entonces, desde la percepción que tiene como enfermero, desde la teoría que le aporta para el análisis de esa situación, la que le gusta a ese estudiante para describir cómo realiza el manejo y la interacción con el paciente, ¿sí? Y como todo el proceso, pues ya con el medicamento, bueno, es como una mezcla desde lo físico, espiritual, emocional y como la correlación que puede hacer con alguna teórica que a ese estudiante le agrade. Es como esa manera de desarrollar. Profe Edgar, interesante. Profe Olga, muchas gracias por compartirnos la experiencia. En cada una de nuestras profesiones tenemos elementos e insumos para trabajar todo este tipo de estrategias. El ingeniero Edgar nos compartió el archivo. Gracias, Inge. No sé, yo creo que por tiempo no lo vamos a alcanzar a trabajar por grupos, pero entonces muy rápidamente yo quiero mostrarles aquí cómo está estructurado, ¿no? Digamos, el documento de estos modelos de estudios de casos. Entonces, si se dan cuenta, hay un caso empresarial que esto les estaba comentando, es para el tema de habilidades gerenciales. Este es un documento público, lo pueden utilizar sin ningún problema, es de CEIPA, lo construyó, y habla sobre, por ejemplo, la demostración de una empresa que supera las adversidades y compite en el mercado internacional. Entonces está todo el tema, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Cómo tener un resumen, el tema que cubre el caso, la introducción, la metodología, la reseña histórica, momentos de crisis de la empresa. Entonces aquí ya se comienza a trabajar todo el tema de los datos alrededor de la empresa. Y después de eso viene todo el tema de los dilemas que se encontró, los problemas que se encuentra la empresa, y se comienzan a hacer las preguntas de análisis. Y lógicamente, pues las lecturas complementarias que le comenté, que uno puede soportar en el estudio de casos, y la bibliografía. Entonces así están 4 ejemplos, que es el tema de caso Sayonara, el caso de Ramo, el de Panaca y una cooperativa Cogranada para el tema del caso empresarial. Pero creo yo, están muy bien estructurados, definen muy bien la información para que el estudiante se conecte y en algún momento también trabaje todo el tema de toma de decisiones, ¿no? O las acciones que hay que desarrollar, las posibles acciones que hay que desarrollar para ese tipo de situaciones. Entonces, eso era lo que queríamos compartir frente a este tema, que es bastante interesante. A mí me gusta desarrollarlo
en clase con los estudiantes, se sale uno un poco, como lo decía el profe Israel, Carlos. de lo mismo de siempre, señor. Carlos, tengo entendido que el ingeniero Oscar creó las salas. Ah, bueno, súper. Entonces, 4 todavía grupos, tenemos, ¿no? todavía tenemos un tiempo para Perfecto. que usted, pues, si Listo. le parece, pues llevemos los participantes Súper. a las salas y Inge, pues se lleva a cabo Sí, la... señor. 4 salas de manera aleatoria. 4 salas Ok. porque el capítulo 1 no tiene estudio de casos, es el ¿Cuánto capítulo 2. tiempo en cada sala? Es solo para que hagan la reflexión de la estructura. De todo lo que hablamos hoy, a ver si estos modelos de estudios de casos tienen esa estructura, tienen las preguntas, bueno, todas esas cosas que hemos venido hablando. Ok. No, yo creo que trabajemos, ¿cuánto, Edgar? ¿Unos 10, 15 minuticos? ¿10 minuticos? Sí, señor, habría espacio para ese. O sea, ese Listo. sería el tiempo prudente. 10 minuticos, grupo número 1, capítulo 2. Grupo número 2 o sala 2, el capítulo 3. Sala 3, capítulo 4 y sala 4, capítulo 5. ¿Listo? ¿Repetimos eso último, Carlos? Listo. Sala 1, capítulo 2. Sala 2, capítulo 3. Sala 3, capítulo 4 y sala 4, capítulo 5. ¿Listo? Listo. A ver. Ya están en salas. Pueden dirigirse a cada una de ellas. Ya van retornando poco a poco. Ahora sí estamos. Bueno, ¿cómo les fue al grupo número 1? ¿Qué tal? ¿Cómo vieron el caso? Un representante del grupo número 1 de la sala 1 con el caso de cultivos Sayonara. Pues a ver, empezando y con la claridad de que otros compañeros, el profesor del SENA que realizó la tarea, pues no lo veo si ingresó. Él tendría la vocería. Pero creo que para Bueno. agilizar, pues el caso bien interesante sobre un cultivo de flores en la Ceja, Antioquia y en Carmen de Viboral, el que el 98% de la producción es exportadora, exportadora a Estados Unidos, y el exportador siempre se va a ver enfrentado con las tasas de cambio, lo que pasaba con las empresas textileras y en este caso con las empresas floricultoras. La pregunta del profesor Carlos era cuál es la estructura del documento. Efectivamente plantea un buen resumen, plantea una introducción que contextualiza el planteamiento, después empieza a desarrollar una reseña histórica, unos momentos de crisis, pues el endeudamiento, hay una situación de destrucción del cultivo en un 50%, después aparece, pues por supuesto, la violencia social, la violencia colombiana, empieza a ser una situación de, incluso ante esa situación de la ampliación del portafolio, qué hacer, y desarrolla aspectos como el aumento de la productividad, generación de valor agregado, y algo importante, pues planteamientos y las 6 preguntas que al final lo plantean, que nos parece interesante. Ese fue el acuerdo del grupo y el profesor que expuso eso, él es el autor de esto que estoy diciendo, en términos de las conclusiones y en términos pues de plantear y tomar decisiones o reflejar cuál es la posición propia de cada uno de nosotros, también con base en esos datos y en esas estadísticas que nos parece es el valor agregado. Pero insisto, aquí doy crédito a los compañeros del grupo 1 que efectivamente, y muy juicioso, en la restricción de los 10 minutos pudimos hacer. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Pero ¿qué tal vieron el caso? ¿Sí conecta? ¿Sí engancha? ¿Sí? Al colocarlo a los estudiantes uno podría generar mucha discusión. Yo creo que, y ahí sí yo creo, es efectivamente un buen reflejo de un conflicto que tiene muchas aristas, si se quiere, muchos antecedentes, muchos aspectos, variables críticas, porque la variable económica, la tasa de cambio, la variable producción, la variable talento humano, la variable resiliencia, si se quiere, esa responsabilidad social,
ese asunto de ampliar el portafolio, de inventiva, de generar qué hacer en estas situaciones. Es un caso que además de ser muy puntual en el sector floricultor, casi que lo pudiésemos extender ahí en una situación bastante interesante que ampliaría a otros sectores. En estos momentos, sí, en un minuto, cuando yo trabajé la tesis de grado de la maestría, era la inestabilidad financiera y los fenómenos de corto y largo plazo, un análisis aplicado a empresas textileras y las empresas cementeras. Empresas textileras era fabricado, que efectivamente tenían un endeudamiento, entonces por la noche se acostaban ricos y al otro día amanecían endeudados, porque dependiendo la tasa de cambio, pues es complicadísimo. Los cementos Amper empezó al mercado a expandir a 300,000 toneladas en Cundinamarca, pero también entró Cementos Amper a producir. Entonces, esa ampliación del mercado se vio reducida, hubo un endeudamiento y situaciones políticas, económicas, el mismo contrabando. Bueno, en las flores no hay contrabando, creo yo, pero sí, efectivamente, en los textiles eran contrabando. Entonces, todos esos casos, profesor, es una buena muestra y que, por supuesto, al reflejar esto, también podría ser como el profesor Carlos acaba de plantear al estudiante, ¿usted cómo le pareció el caso? Y él va a decir, no, pues en mi empresa también tiene la misma situación. Digamos, este caso en particular tiene cierto carácter de universalidad, que es lo que lo hace, lo hace rico. Y por supuesto que el conocer que no solamente en una decisión, en el éxito de una decisión está implícita pues lo que se genera a nivel interno, sino que hay valores de coyuntura, valores y la misma incertidumbre de la tasa de cambio, pues que ni las mismas autoridades monetarias lo pueden controlar. Claro. Entonces es una situación que me puedo endeudar en dólares a cierta tasa de cambio, pero yo no puedo garantizar que los yoyos que existen y que subsisten, lo puedo medir el riesgo, la probabilidad de tanto, pero el ambiente de incertidumbre no se va a acabar, y ahí es donde entra lo interesante de ese caso, y que además está bien documentado y sucedió, como dicen las buenas novelas, es un caso de la vida real. Profe Israel, muchas gracias por toda la apreciación y al equipo de la Sala 1. Hicieron un muy buen análisis y nos podemos evidenciar que es un elemento, una herramienta de mucha discusión para los estudiantes en las diferentes áreas, ¿no? En los diferentes aspectos, por donde yo la quiera coger. Puedo trabajar talento humano, puedo trabajar planeación estratégica, puedo trabajar economía, puedo trabajar muchas áreas alrededor de un mismo caso. De acuerdo, muchas gracias. Sala 2, ¿cómo le fue, profe David y compañía, con el caso de Ramo? Voy a poner mi cámara. No sé, ¿qué dicen mis compañeros de sala? ¿Alcanzaron a escuchar todo lo que dije? Tuvimos un excelente aporte de nuestro compañero, que se conocía el caso al derecho y al revés. No, tampoco, ahí faltaban cositas, pero ahí ahorita sí leyéndolo otra vez retomando, encontré cosas interesantes de lo que les había dicho, entonces lo que dije no todo fue de carreta, hubo cosas muy puntuales del caso. Pero bueno, la idea y si me tomo la palabra ahí por esta sala, el caso Ramo es un caso tradicional colombiano, una empresa 100% colombiana que tiene una historia interesantísima, que parte de un negocio familiar que empezó vendiendo ponqués. Cuento la historia así rápido, vendiendo ponqués. Don Rafael vendía los ponqués que hacía la señora. Entonces, en todo ese proceso de creación de la empresa, pues se dieron cuenta que los ponqués se vendían. De hecho, la manera como ella lo entregaba era en un empaque transparente con un moño rojo alrededor, a lo tradicional paisa, a lo colombiano, ¿sí? Entonces, eso pues generó una primera imagen corporativa para esos comensales que querían comprar el producto. Pero también muestran, durante el tiempo ellos tuvieron ciertos inconvenientes por tema del país, de nuevos competidores, que pues generó que ellos diversificaran en nuevos productos y que también pues generara también como un encontrón con las grandes superficies que les querían generar como nuevas condiciones a sus productos, que pues ya todos sabemos, dependiendo de donde yo ponga en mi góndola mi producto, de eso depende de cuánto me va a cobrar, que eso pues no es el deber ser, porque pues ahí es donde uno muestra realmente lo que está sucediendo con D1
Justo y Bueno y todas estas empresas que son de origen europeo y que pues buscaron acá en el país que se pudiera obviamente comerciar, que las pequeños productores de productos pudieran comercializar sus productos sin tantas condiciones como lo hacen las grandes superficies. Creo que eso era como el resumen del caso. Profe, no sé si me falta algo. ¿cómo vio con el tema, y compañeros de la sala 2, cómo vieron frente al tema de las preguntas, la información, si realmente genera impacto en los estudiantes, si realmente engancha el estudio de casos a un proceso con los estudiantes? Bueno, pues ahí lo que pasa es que en el caso de Ramo, uno pues muestra, ellos en el caso pues presentan más que todo es 5 elementos. Uno es la parte de mercadeo, la parte de innovación, el tema de cómo esa innovación pues se ve representada en la presentación de sus productos como tal, pero acá esto va mucho al enfoque que yo hice logística de mercados en ingeniería, y esto va muy de la mano con las 4 P's de Philip Kotler. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo es el abordaje de esto? Y uno dice, realmente todo hoy en día parte de la propuesta de valor que yo quiero darle a mi cliente. Y si uno encasilla este caso a ese tipo de estudio, pues uno se va a dar cuenta de que hoy en día, pues ya todo cambió, de que hoy en día las condiciones las pone el cliente y las empresas, pues a partir de sus estudios, pues la enfocan en esa dirección, en conclusión. Profe David, equipo SADOS, muchas gracias. Nuestro equipo de la sala 3, Panaca, ¿cómo les fue? ¿Cómo vieron el estudio de caso? Profe Carolina, Claudia Carolina, ¿hablas tú? Hablamos entre las dos, profe Alma, porque tuve un inconveniente a bajar el documento, entonces perfecto. pues alcancé a leer algunas cosas. Bueno, señora. Tú me ayudas, por favor. Claro, sí. con mucho gusto. Sí, si no alcanzo a completar la idea. Sí, señora, ¿Cómo vieron el estudio de caso? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí, estaba revisando que pues en el caso de Panaca, que es el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, pues tiene como una historia bonita de cómo se creó a partir de una idea que tuvo el señor Jorge Bayón desde su niñez, ¿no? Que quería como tener un espacio de entretenimiento y demás. Y pues plantea muchísimas preguntas y también el contexto en que lo plantean y demás. Creo que cumple con todas las condiciones que cuando entraste a la sala nos reforzaste, que es básicamente como ese origen, que cumpliera como con todos esos pasos que nos decías tú, el origen, llevar como a esa introducción al contexto, esas preguntas y reflexiones, y lo plantea muy bien porque pues básicamente tuvo 3 momentos de crisis cuando a él pues prácticamente su idea la botaron por el piso porque él no tenía nada de conocimiento sobre el entretenimiento, la violencia que se vivió en el sector y también el terremoto de Armenia y por último pues la crisis que vivió esta empresa como tal. Entonces pienso que desde mi punto de vista que sí cumple con esos parámetros porque estamos también orientándonos como a todo ese origen de la organización, la gestión en momentos que vivieron en crisis y todas estas variables que son importantes, ponerlas en contexto para los estudiantes y ellos puedan plantear soluciones. No sé, profe Alma, si tú me quieras colaborar con algo más o aportar algo más. No, profe Claudia Carolina, me parece que lo relatas muy bien. De pronto yo resaltaría cómo lo interesante es que a esta persona que se le ocurre la idea encuentra una negación pues por parte del sector bancario, o sea, no creían en su idea, pero finalmente él insistió y persistió y finalmente encontró quién lo podía ayudar en forma económicamente, ¿no? Me parece que es que no alcancé a entrar cuando el profesor José Israel estaba hablando, pero creo que este caso también se presta para uno enfocarlo de diferentes materias, no sé, espíritu empresarial, mercadotecnia, es como tú lo quieras enfocar como profesor
y el plus que le quieras dar al caso para colocarlo en actividad de los estudiantes. Sí, profe. muchas gracias profesoras por los aportes. Y por último, nuestra sala 4, ¿cómo les fue con la cooperativa Cogranada? ¿Cómo la vieron? Pues a nosotros nos fue muy bien. Cuéntenos, compártanos la experiencia. Espere, abro la cámara para que me vean. La verdad, nosotros Gracias, profe hicimos el estudio de la parte de la cooperativa Cogranada. No nos la creíamos porque pues sabíamos que estaba ubicada en Antioquia, en Granada, Antioquia, y pues uno siempre cuando le dicen Granada piensa en Granada Meta. Ah, Entonces la buscamos en el mapa y pues ya, así queda un tricito cerca de tuvieron Medellín, tiempo hasta para pero buscarlo en mapa y todo. sí. Y buscamos si era verdad, porque de todos modos lo que más causa curiosidad es que viene creada desde 1963 y uno dice una empresa con tantos años y soportando unas crisis y sobre todo que le afectaron crisis financieras Duras. mundiales, que uno esperaría que no le afectaran a un municipio por allá, lejos del mundo, y le afectaron, pero ellos contaron con algo que uno puede pensar que es sentimental, pero es muy importante y es la fidelidad de los La asociados. aferración, sí, señora. Eso es la lealtad que uno espera también de sus estudiantes. Sí. En el consecutivo de todo lo que tiene que hacer en sus materias. Entonces, ve uno como esos grados de lealtad que inician con 400 pesos, porque eran 10 centavos lo que tenían que aportar, y tuvieron una caída en un momento dado de 700 millones de pesos. Entonces uno dice, pues, de pronto en esas magnitudes uno puede pensar, fue muy poco o fue mucho, pero en el momento, digamos, en el contexto y en el momento, hace que uno se enamore de ese tipo de empresas. Yo no tengo ninguna formación administrativa y mucho menos empresarial, pero sí se enamora uno de ese tipo de casos y de situaciones, como enamorarse de un paciente, con todas las cosas que pueden haber. Me causó muchísima curiosidad. Yo no sé si mis compañeros también opinen lo mismo, pero desde mi caso, pues siendo muy clínica, el hecho de que no hubiera un diagnóstico inicial. Yo muy enseñada a los diagnósticos, entonces yo decía, jue madre, muestran las situaciones de crisis, el contexto, todo el momento en el que vivió la cooperativa, todo eso, cómo sortearon las situaciones en las cuales salieron. Y no es lo mismo, la misma historia que uno cuenta con un paciente. Uno con un paciente no cuenta situaciones de crisis y cómo sortear la situación en la que salió. No, pues que esas herramientas administrativas no existen. El paciente por dentro es un mundo absolutamente inhóspito y muy diferente. Uno le ayuda con herramientas, es lo que sucede en los estudios de caso en salud. Uno estudia las mejores herramientas para la evolución de sus pacientes. Pero en el caso empresarial, lo que uno hace es diferente, porque es que ya usted puede tener herramientas, pero lo que hace es estrategias para salir de la crisis. Con la gran diferencia, yo diría, de que, por ejemplo, el hecho de los estudios que han demostrado y las cooperativas y todo eso, han sabido sortear, si uno lo mira dentro de la misma línea, como las mismas herramientas de buscar nuevos mercados, de mirar en ese momento de crisis cómo lo hacen para salir de la situación. Con un paciente no es así. O sea, uno con un paciente no tiene nuevas estrategias, no. Con un paciente tiene las estrategias que tiene y no van a cambiar la situación del paciente. Entonces, es un mundo que a mi modo de ver, porque obviamente soy muy clínica, tiene dos comparaciones bien diferentes, pero igual enamoran. Si yo les monto a ustedes un caso de un paciente, igual los va a enamorar porque la parte sentimental siempre genera un vínculo con esa salida de las crisis, tanto de índole humana como de índole empresarial. Entonces sí le ve uno como esa cara a la situación. No sé si mis compañeros quisieran aportar algo. Buscamos hasta el edificio porque no nos la creíamos, pues, saliendo de tantas cosas, pero fue un caso que sí considero yo que con los estudiantes despertaría en un momento dado una buena
un ganche, Sí. se engancha con el Un área cuento. de simpatía con todo lo sucedido. Muchas gracias, profe Magda. Bueno. Profe Israel. No sé mis compañeros qué opinen adicional a lo que ya he dicho. Profe Israel, si tienes algo. No, profe, nos representaste muy bien. Sí, 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 súper. Bueno, profe. No, muchas gracias, profesora Magda, por el comentario, y quería decir al respecto que efectivamente, por supuesto que hay discrepancias, pero a veces creería que hay más similitudes, y dos similitudes es el manejo cuidadoso, el cuidado del paciente, el cuidado de la empresa. El asunto del diagnóstico también es relevante, es supremamente importante. Y aquí lo que quería destacar es también como que de los 5 casos, pues seguro, pero a lo que voy es a que efectivamente desde cualquier ángulo, la profesora, muy interesante el aporte de la profesora Magda, distintas, la historia de la trayectoria de cada médico, de cada enfermero es maravillosa. Y he tenido ahorita, hago incluso un reconocimiento público a las enfermeras, pues porque hay situaciones en la vida que uno no está acostumbrado. La tercera y la cuarta edad es bien complicadísimo y nadie está preparado. Uno está acostumbrado para una edad productiva, seguramente los niños, y una edad productiva, pero ya toda esa situación de cuidado, una situación es una cosa bellísima y maravillosa, todo el asunto del cuidado. Y ese cuidado también viene en el caso empresarial, que pena pasó al otro lado, una situación de movimiento brusco de péndulo, para decir que, por ejemplo, en el caso de las empresas también es importante. Hay un alto porcentaje de empresas exitosas, pero también hay un porcentaje importante de empresas que han quebrado. Empresas como Sayonara, que casi estuvo al borde de la quiebra, al borde del abismo, diría, pues por ser muy gráfico. Pero entonces es también cómo se han recuperado. Y a lo que quiero decir aquí, ya termino, es que hay casos exitosos, casos que seguramente han merecido ese calificativo. Hay otros casos que fueron fracasos y otros casos que se hundieron. Y esos casos que se hundieron ahora los utilizan muchísimo. Blockbuster se quedó. Incluso ayer me pareció interesantísimo hablando de cine con Quentin Tarantino. No sé si es chisme o no, que Quentin Tarantino en algún momento fue empleado de Blockbuster. Lo sancionaron por no devolver la película a tiempo. Y bueno, después dijo, ¿qué hago? Pues se dedicó al cine y Quentin Tarantino, pues es un monstruo, dirían algunos, en el cine. Entonces, como esas cosas que uno diría, si no hubiera quebrado Blockbuster, pues estaría ya un funcionario común y corriente, funcionario gris dirían algunos, pero bueno, digamos que hay como todo ese cuento, y diría que todo caso, así sea exitoso o sea crítico, y muchas veces dependiendo la cultura, a uno generalmente a uno le da oso decir cuántas empresas ha quebrado, y si digo que 3, complicadísimo, no me van a recibir, pero en otra visión empresarial, profesor Carlos Alfonso, ¿cuántas empresas? He quebrado 5, pues por supuesto sabe por qué las quebró y cómo no debería dejarlas quebrar. Termino, profesor Carlos Alfonso, y muchas gracias. No, de acuerdo, para terminar el profe David, pero no sin antes, me uno a las palabras del profe Israel de reconocer todo el trabajo que ustedes, profe Magda, del sector de la salud, durante estos año y medio, casi ya 2 años, tuvieron que ser unos héroes para todos nosotros, para toda la humanidad. Ojalá se puedan hacer estudios de casos alrededor de todo lo que vivieron nuestros profesionales de la salud con toda esta situación, ¿no? Que, digamos, lesiones aprendidas, ¿no? Cosas que se tuvieron que aprender en la marcha y pérdidas que también tuvimos de nuestros héroes de la salud. Muchas gracias a todos nuestros héroes de la salud por llevarnos hoy a donde estamos, ¿no? Haber salido avantes de una crisis bastante compleja para el mundo. Profe David. No, pues va a ser cortico. Yo trabajé muchos años, más de 10 años en el sector salud desde el punto de vista administrativo, en el área de procesos, en el área de auditoría médica, en las áreas que tenía que ver con esa articulación entre la parte administrativa y la parte asistencial. Y ahí parte algo muy importante, y es cómo yo debo administrar la salud cuando yo tengo como responsabilidad un grupo de
personas que están afiliadas, por ejemplo, a una EPS o que tienen una prestación de servicio de medicina prepagada. ¿Cómo yo lo abordo? Trabajar con el sector salud en mis 10 años fue maravilloso porque trabajar con los médicos, con enfermeras en la parte de procesos, de identificar esa parte de prestaciones, de comité técnico científico, todas esas cosas nunca se me han olvidado, pero sé la importancia que ellos le dan a todos esos procesos dentro de la organización y sobre todo en el sector salud. Era eso simplemente, profesor Carlos. Gracias. Bueno, muchas gracias por todas las apreciaciones. Hicieron un ejercicio en 10 minutos relámpago, pero creo que fue un ejercicio bastante productivo. No lo íbamos a hacer, pero mira todos los resultados, Edgar y Oscar, que se generaron de discusión alrededor de estudios de casos, que como lo dicen ustedes, lo podemos aplicar en todas las profesiones. Y ya con la profe Magda en el sector salud, sí nos toca trabajar unos casos más específicos a las condiciones y a las situaciones que se nos presentan ahí en el entorno, ¿no, profe? Es un trabajo interesante. Sí. De hecho, ya nosotros trabajamos todo el tiempo en estudio de casos clínicos. Claro. Ok, muchas gracias. Bueno, hasta aquí voy yo. Quería acompañarlos en todo este proceso. Oscar y Edgar, les dejo la palabra para que cierren. Bueno, muchas gracias a todos por participar, estar tan activos. El objetivo de estos espacios es trabajo colaborativo, participación activa de todos nosotros, compartir esas experiencias y aprender de ellas, enriquecer el proceso. Agradecerle a Carlos Alfonso López, ya le quitamos el doctor, no le gustó, su exposición, compartir ese conocimiento y esa experiencia que tiene de tantos años en los procesos en administración de empresas, en estudios de casos, y agradecerles a todos ustedes por estar acá con nosotros. En últimas, esto lo hacemos es por ustedes, y ustedes espero que lo hagan también por nosotros. Acompáñenos en las próximas sesiones. Ha sido muy gratificante. Estamos a 2 sesiones de terminar durante este año. La próxima sesión va a ser el 13 de octubre y va a ser liderada por el doctor Jaime Herrera y va a tener un contexto de aula invertida en los procesos educativos. Entonces va a mostrarnos una experiencia de aula invertida en ese proceso. E invitarlos a que vayan pensando, porque vamos a tener una sesión de compartir experiencias muy cortas, en la cual ustedes muestren cómo a través de este proceso que hemos llevado durante este segundo semestre del 2021, lo que han podido adquirir o compartir con nosotros, lo han puesto en práctica en sus actividades académicas y lo pudiéramos llevar como caso de experiencia al Ministerio de Educación en representación de todas las instituciones que están aquí en equipo con nosotros. Muy seguramente los apadrinados, los padrinos se van a comunicar con los ahijados en este proceso para poder escudriñar allí qué experiencias ustedes quisieran compartir, y haríamos una gran sesión de compartir esa experiencia, mostrar cómo se ha enriquecido ese proceso de aprendizaje en sus contextos y llevar posteriormente ese mismo evento al Ministerio de Educación para que ustedes sean los protagonistas del proceso. Agradecerles, una feliz tarde a todos, Edgar, a Carlos y a todos los que nos acompañan y están detrás de bambalinas aquí preparando para que todo salga bien. Mi agradecimiento, y ustedes pues que son nuestra razón de ser en este proceso. Muchas gracias y nos vemos el próximo 13 de octubre en una nueva sesión. Muy amables. No olviden el registro de la asistencia, por favor. Los que no lo hayan hecho, registren la asistencia. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a todos. Feliz tarde para todos. Feliz tarde. Feliz tarde. Hasta luego. Ingeniero Oscar, mi profe Carlos, gracias infinitas, gracias a esa charla. La próxima capacitación va a ser... Se aprende total,
Oscar, la próxima capacitación va a tocar que la hagan allá en Villavicencio. Acá súper Sí, bienvenido. Buenísimo. Pero, David, De acuerdo con Carlos. De acuerdo.